Introducción. Entre las muchas cosas que Ecuador, Perú y Bolivia comparten está esa maravillosa biodiversidad propia de la emergente cordillera andina en su encuentro con el viejo llano amazónico. En ella se encuentran lugares invalorables como la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, la Reserva Nacional Pacaya-Samiria en Perú y el Parque Nacional Madidi en Bolivia, catalogadas como las zonas de megadiversidad en el planeta. Lamentablemente, las condiciones que favorecen la biodiversidad en estas áreas también han generado grandes depósitos de petróleo y minerales en el subsuelo. Adicionalmente, estos bosques albergan también a un número importante de pueblos indígenas, pertenecientes al contingente de ciudadanos más pobres y menos atendidos por los servicios que brindan estos estados. Pueblos que poseen una riqueza cultural enorme por su condición de pueblos ancestrales y o no contactados. Desde comienzos del siglo XX la Amazonía fue objeto de exploración petrolera y minera por parte de corporaciones nacionales e internacionales. En la década de 1960 Ecuador y Perú impulsaron la exploración petrolera en la Amazonía con la colaboración de corporaciones extranjeras. Sin embargo, estos países no contaban con alguna regulación ambiental o alguna preocupación por las materias ambientales. Esta actividad tuvo que atravesar el tamiz de las consideraciones ambientales y sociales que la legislación estableció, dejando como herencia pasivos ambientales incalculables que se concretan en una deuda ecológica enorme hacia el planeta, pero sin la capacidad de respuesta de nuestra legislación y nuestras instituciones para frenar la voraz arremetida de esta actividad, que está provocando una suerte de ecocidio sobre la fauna y flora nativa, y una calamitosa situación de salud y bienestar sobre las comunidades que habitan las zonas concesionadas. Las dos últimas décadas se han caracterizado por una nueva política de apertura al capital extranjero, particularmente, para la extracción petrolera y minera. Una nueva ola de capitales frescos han entrado en los países trópicos en tiempos cuando ya el petróleo está escaseando, y aparece una nueva intención de explotar la Amazonia a través de la minería a cielo abierto o a gran escala. Por esta razón es necesario mirar, desde los distintos escenarios legales y políticos cómo están constituidos estos países, Ecuador, Perú y Bolivia, para enfrentar, o quizás impedir, esta nueva arremetida. Para ello se propone en este trabajo estudiar de forma pormenorizada con la ayuda de estudios sobre casos concretos, cómo entender la relevancia de la nueva normatividad e institucionalidad ambiental y su impacto sobre las actividades extractivas, la conservación de las áreas naturales protegidas y el ejercicio práctico de los derechos por parte de las comunidades afectadas. Hemos considerado también, hacer un examen externo a la legislación de nuestros países andinos, a quienes se les considera del tercer mundo o subdesarrollados. Esta relación externa se la realizará con el Estado español. Consideramos importante hacer esta relación debido a que algunas de las empresas internacionales que han actuado en nuestros países tienen su constitución legal en España. Es innegable que actualmente las transnacionales españolas están siendo responsables de importantes impactos en territorios fuera de sus fronteras. En efecto, las explotaciones petroleras de Repsol en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador, en el territorio indígena Parque Nacional Isobor Secure, Tivnis, Bolivia, o en Loma de la Lata, Argentina. Las presas construidas por Endesa en el río Biobío y las que tiene previstas en los ríos Báquer y Pascua, Chile. Las piscifactorías de salmón de Pescanova, Chile. La celulosa que tiene prevista construir en C, Uruguay. Los complejos urbanísticos turísticos de Globalia, República Dominicana. Las presas de Unión Fenosa, Centroamérica, etc. han sido cuestionados por las sociedades de estos países por significar impactos importantes e incluso irreversibles sobre el ambiente. Esta preocupación se ha generado dentro de la propia sociedad española o europea a quienes preocupa la situación de los recursos naturales de nuestros países, pero que es necesario observar cuál es el marco regulatorio que posee, para identificar si están en capacidad para enfrentar dicha problemática o solo es una retórica de altruismo y buenas intenciones.
El primer capítulo del estudio empieza por reconocer la importancia que conlleva la constitucionalización del derecho ambiental, de manera particular en países como Ecuador y Bolivia, donde la práctica del neoconstitucionalismo ha empezado a visibilizarse a través de las reformas constitucionales de la última década, que han estructurado un nuevo modelo de relaciones económicas y de desarrollo, integrando novedosas concepciones como el sumac causal o buen vivir. Asimismo se hace una lectura del sistema de protección constitucional que los estados otorgan a los principios y garantías de protección del derecho ambiental, considerando que su incorporación explícita puede generar un mayor nivel de aplicabilidad institucional o exigibilidad ciudadana. Para ello se analiza los tres principales principios que a criterio del autor son los más relevantes, como lo son el desarrollo sostenible, la prevención y precaución, y la participación social. Y, 3 garantías para el ejercicio ambiental. Legitimación activa a través de la acción popular, consulta previa y protección de áreas naturales protegidas. El segundo capítulo está referido al estudio de la legislación e institucionalidad del derecho ambiental en el contexto de los países andinos y de España. Al respecto se empieza identificando la categoría constitucional que ocupa el derecho ambiental en los países en estudio y cómo esta mención del derecho al ambiente sano está considerada desde lo dogmático hasta lo pragmático. Posteriormente, dentro de este mismo capítulo se hace un recorrido acerca de las principales leyes que son aplicables en la protección ambiental en estos países, observando algunos detalles de su estructura, aplicabilidad y alcances, en cada uno de los estados, para finalizar con un diagnóstico sobre la institucionalidad de los países y cómo desde estos escenarios institucionales se enfoca y pone en práctica el desarrollo sostenible, para lo cual se observan y detallan algunas incoherencias y recomendaciones. El tercer capítulo hace referencia concreta a los parámetros de calidad y límites máximos permisibles dentro de 2 elementos fundamentales para el ambiente: el agua y el suelo. En este sentido, el estudio comienza por definir la importancia de los estándares de calidad y límites máximos permisibles de estos recursos, tanto para la vida en general, como para los procesos de producción y economía de los países. Se hace primeramente un estudio sobre el estatus jurídico del agua, su importancia para el desarrollo y vida del planeta, el agua como derecho humano o el derecho humano al agua, que han tenido un desarrollo normativo bastante importante en Bolivia y Ecuador, así como las otras variables que nos presentan Perú y España. El estudio se detiene a cuestionar cómo estos límites permisibles pueden estar silenciosamente ocasionando daños ambientales que podrían repercutir en impactos mucho más relevantes y los criterios de calidad y permisión que las distintas reglamentaciones ambientales de los países en estudio otorgan al respecto, partiendo de una realidad fáctica consistente en que entre los países andinos y España existen enormes diferencias de tipo económicas, científicas y extractivas que deben tomarse en cuenta al momento de comparar los distintos niveles de protección ambiental que se otorga a los elementos agua y suelo. En este sentido se presenta ante el lector una realidad elocuente. España posee mayores niveles de protección sobre sus recursos hídricos y suelo, a diferencia de Ecuador, Bolivia y Perú, que en su orden establecen niveles muy conservadores, por debajo de las normas internacionales de la OMS y las normas EPA. No obstante, deberían poseer mayores niveles de protección por ser territorios en donde los pasivos industriales provenientes de actividades extractivas se entremezclan con los recursos hídricos y suelo que utilizan las comunidades campesinas para su uso doméstico y productivo. El cuarto capítulo hace referencia a la responsabilidad por el daño ambiental. Empieza el capítulo haciendo un estudio sobre la categoría que los estados en estudio otorgan al daño ambiental, observando sus limitaciones y alcances, y cómo estas limitaciones se convierten en una traba para el propio estado y la sociedad en la exigibilidad de la reparación a la naturaleza y los derechos de las personas afectadas, en especial el de ir construyendo una rama específica para la sanción del daño ecológico que lo diferencia de la reparación civil. Posteriormente, se realiza un estudio acerca del avance y el establecimiento de la responsabilidad objetiva como mecanismo que permite una intervención a priori del Estado y el deber de actuar de los contaminadores, así como el ejercicio de la justicia por daño ambiental, observando los detalles de cómo este tipo de responsabilidad ha sido establecida en los Estados, para qué tipo de hechos y en qué circunstancias.
Asimismo se realiza un estudio del establecimiento de responsabilidades civiles, administrativas y penales, analizando sus distintas variables, las formas de aplicación, sus limitaciones, su aplicación práctica y sus posibles avances. Finalmente, el quinto capítulo está destinado a realizar unas conclusiones y recomendaciones de este trabajo, para lo cual se hace una síntesis del estudio y se propone algunas alternativas en base a una visión ecosistémica del derecho ambiental. Así también, este capítulo contiene 3 ensayos de profesionales de experiencia en el tema ambiental, los mismos que desarrollan algunas ideas sobre la aplicabilidad del derecho en Ecuador, los países andinos y el Ecuador. Al respecto, Mario Melo, en su ensayo Nuevos retos para la exigibilidad de derechos ambientales y derechos de la naturaleza en el Ecuador, nos propone algunas ideas sobre los retos que implica la aplicación práctica de la nueva Constitución en el escenario del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, la plurinacionalidad y el sumac causai. Nos proporciona algunos hechos desalentadores que están desnaturalizando el propósito de la nueva Constitución, pero de la misma manera nos alienta a ir construyendo nuevos paradigmas de desarrollo. Menciona que reconocer los derechos de la naturaleza ha significado el avance más suscitador y desafiante de la nueva Constitución. Implica un replanteo de nuestra propia visión respecto al papel que jugamos en el cosmos. Paola Villavicencio en su artículo Génesis de la responsabilidad medioambiental en Bolivia. El medio ambiente en la nueva Constitución Política del Estado, nos señala con mucha preocupación e indignación, los deterioros que han ocasionado las industrias extractivas en muchos años de explotación de recursos en su país, pero nos alienta a confiar en la importancia que le ha otorgado la nueva Constitución boliviana al derecho ambiental, en la cual se nota una tendencia a configurar un derecho ambiental autónomo y a establecer un sistema de responsabilidad por los daños ambientales que pueda ser más efectivo para que los hechos violatorios no queden en la impunidad. En su artículo El sistema de protección de los derechos ambientales en la región andina, y sus actuales desafíos, Ricardo Crespo nos proporciona un breve análisis sobre la aplicabilidad del derecho ambiental en los países andinos, destacando el papel que han jugado las constituciones de dichos países. Ricardo Crespo nos indica algunos desafíos ambientales que deben implementarse en la región, los mismos que se refieren a la educación ambiental, aplicabilidad de la ley ambiental con enfoque ecosistémico, desarrollar instrumentos económicos y fiscales, entre otros. Nos proporciona algunos desafíos específicos como el problema de la gestión pública caracterizada por una burocratizada y abandonada institucionalidad ambiental. En especial, nos refiere que es importante trabajar en el desarrollo de una legislación que regule específicamente el daño ambiental, así como el establecimiento de jueces, fiscales, procedimientos especiales y fondos para la reparación ambiental que permitan tratar adecuadamente la reparación del daño ambiental colectivo que escapa de las reglas del Código Civil. Finalmente, el profesor Alfonso González Bondía en su artículo Aproximación al derecho ambiental aplicable en España, nos presenta un diagnóstico bastante integral acerca del desarrollo del derecho ambiental en España y la Unión Europea. Al respecto realiza una breve introducción sobre el régimen de competencias ambientales tanto a nivel comunitario como español, estableciendo algunas potencialidades como limitaciones que genera este régimen. En particular destaca el papel de algunos órganos de control y vigilancia como el Parlamento Europeo o el Tribunal Europeo. Sin embargo, nos señala que el problema que subyace con este sistema de atribución de competencias son las dificultades que plantea la delimitación exacta de las competencias que se atribuyen a la Comunidad Europea. En el contexto de la Constitución española nos señala que uno de los principales problemas para delimitar el alcance de este precepto es la falta de concreción del propio concepto de medio ambiente, para lo cual hace una destacada mención acerca de los instrumentos jurídicos utilizados para la protección del medio ambiente, destacando aquellas establecidas por la Comunidad Europea, a las que señala como normas esencialmente de carácter administrativo, aunque también ha adoptado excepcionalmente normas con relevancia penal y civil.
También nos establece una mención a aquellas normas propiamente españolas y los ámbitos concretos de protección en materia de medio ambiente, en la cual destaca en la parte final de su ensayo que no se encontrará en el ordenamiento español una ley general de protección del medio ambiente, hallando, en cambio, centenares de normas legales y reglamentarias que abarcan todos los ámbitos reseñados en el marco comunitario, y que en general están destinadas a cumplir con las obligaciones comunitarias, aunque también se pueden encontrar normas en otros tantos ámbitos. Bajo estas premisas invito a continuar la lectura de este texto que pretende convertirse en un instrumento de reflexión y estudio sobre la problemática legal ambiental. Probablemente, el contenido de este trabajo no abarque todos los ámbitos del derecho ambiental, pero tampoco agota el tratamiento de los temas planteados, por lo tanto queda un camino abierto para que otras iniciativas puedan continuar esta ruta. Es importante destacar, sin embargo, que ocuparse de temas ambientales a nivel regional y global es una tarea que debe empezarse a trabajar en serio, sobre todo en épocas en donde problemas emergentes como el calentamiento global, cambio climático y la crisis de los recursos naturales parece golpear seriamente las posibilidades de desarrollo y progreso de algunos países, incluidos aquellos que presentan economías bastante sólidas. Por tal sentido, considero que es de mucha importancia proponer un estudio sobre el derecho ambiental que desnude la realidad práctica de su aplicación, pero al mismo tiempo permita delinear nuevas posibilidades de regulación e incentivos para lograr que los estados vayan construyendo normas que posibiliten el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. El autor.